El Canal del Congreso presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cámara Alta, el programa del Senado de la República. Se considera que cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, se está subcontratando. Acción que por sí misma no es perniciosa ni ilegal cuando la cadena productiva lo justifica. El problema viene cuando esta práctica se torna abusiva, particularmente en contra de los propios trabajadores y sus derechos laborales. Los invito a que revisemos el trabajo legislativo que se realizó para reformar diversas leyes a fin de regular la subcontratación y fortalecer el empleo. En México hay más de 5 millones de trabajadores contratados bajo el esquema conocido como outsourcing o tercerización laboral. ¿Qué significa? Que a ti te contrata, a ti trabajador, trabajadora, te contrata una empresa de capital humano o de suministro de personal, te recluta. Entonces tú vas, haces tu examen, pero cuando ya te aceptan para el trabajo, no vas a trabajar con esa empresa. Esa empresa te va a pagar y es tu patrón, pero a ti te mandan a trabajar a un centro de trabajo diverso. Bajo este esquema operan miles de empresas que ejercen la subcontratación abusiva con los trabajadores y que a la vez evaden 21,000 millones de pesos al año. Este esquema se convirtió en una salida fácil de algunas empresas para evadir sus responsabilidades fiscales, sus obligaciones en materia laboral y los compromisos con la seguridad social. Una evasión que en los hechos obstaculiza el goce efectivo de los derechos laborales para las y los trabajadores. Una evasión que se resume en una palabra: injusticia. Un trabajador o trabajadora tienen derecho a un salario mínimo o superior al mínimo, tienen derecho a un Afore, tienen derecho a seguro social, tienen derecho a Infonavit. ¿Qué pasa? Que muchas veces ni siquiera te dan contrato de trabajo. Te dicen, mira, tu sueldo va a ser de 8,000, pero en el seguro social te voy a registrar con 4,000 pesos para que así yo me ahorre ese dinero, lo cual también es terrible para la trabajadora o el trabajador, porque obviamente está cotizando menos a su Afore y a sus prestaciones. La transparencia de conocer quién es realmente su patrón, para que cuando ellos incumplan una de sus obligaciones, ellos sepan ante quién deben de acudir para demandar de ese patrón la responsabilidad que le corresponde. Es por este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores que el Senado mexicano aprobó reformas para eliminar la subcontratación. Dicha reforma entrará en vigor el 1 de agosto de este año para empresas privadas y el 1 de enero del 2022 para el gobierno federal. En esa fecha deberán tener una nómina sin tercerización, respetar salarios y la antigüedad generada por el trabajador. También los obliga a dar prestaciones de ley. Son 3 meses para que las empresas ajusten, se autocorrijan y se registren ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Este paso que hemos tomado hoy es trascendental. Va a cambiar todo el mundo del trabajo. Va a permitir que haya más justicia, que se reduzca la desigualdad social y económica, que un sistema como el que teníamos hasta el día de hoy contribuyó enormemente para promover los salarios bajos y la explotación en condiciones y en términos, en algunos casos, hasta inhumanos. La Secretaría del Trabajo tendrá que definir los mecanismos para vigilar que la ley se cumpla. Es un avance importante, es una reforma histórica, única, como lo hemos dicho en la tribuna todos, porque es un paso hacia la libertad, hacia la democracia y hacia la justicia laboral. Más de 1,000 millones de vacunas contra el COVID-19 han sido administradas en todo el mundo. Sin embargo, el 82% de las dosis se han repartido en los denominados países de renta alta o media alta y solo el 0.3% se ha administrado en países de renta baja. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud, en coordinación con la Alianza Gavi y la coalición CEPI, establecieron el mecanismo COVAX, cuyo objetivo es desarrollar, fabricar, adquirir y distribuir
245 millones de vacunas destinadas a las poblaciones de los países de renta baja o media en un plazo de 12 meses. América Latina recibirá en mayo 26 millones de dosis. Brasil y México son los países que recibirán más vacunas. 9.1 millones y 5.5 millones respectivamente. Sin embargo, ante lo agravado de la crisis en la India y siendo este país el proveedor del 86% de los suministros para COVAX, dichas cifras han quedado comprometidas, razón por la cual el propio gobierno mexicano cedió sus dosis y con ello la India pueda fortalecer su estrategia interna. Acelerador del acceso a las herramientas contra el COVID-19, el mecanismo COVAX pretende cubrir al menos el 20% de la población de casi 200 países y territorios. Audelia Estela Villarreal Zavala nació en el año 1974 en Baja California Sur, la misma fecha en que este territorio se constituyó como entidad federativa con vida política autónoma. Mientras crecía como la hija menor de su familia en la ciudad de La Paz, Audelia formó parte del grupo de exploradores o scouts y pudo ser testigo del surgimiento de instituciones, organismos, dependencias, universidades o municipios impulsados por miembros de su comunidad. Es autora del libro de cuento infantil Diego y yo vamos al hospital, que es una guía para que niños que van a experimentar una cirugía enfrenten de mejor manera este proceso. A la par de su labor como mamá de 2 hijos, se ha dedicado durante poco más de 20 años a otorgar apoyo a niñas, niños y adolescentes diagnosticados con enfermedades del corazón. Es fundadora de la Asociación Civil Ayuda a Corazón de Niño, en la cual buscan mejorar la calidad de vida de menores y sus familias. Su amplio involucramiento con organizaciones de la sociedad civil la llevaron a impulsar en su estado una reforma de Ley General de Salud, cuyo impacto nacional llegó años más tarde al Senado, donde se aprobó por unanimidad la obligatoriedad del tamiz neonatal cardíaco a las y los recién nacidos de todo México en las primeras 48 horas de su nacimiento. El 11 de febrero del 2021, Audelia Estela Villarreal rindió protesta como senadora suplente de la senadora panista Guadalupe Saldaña Cisneros, en un protocolo que fue presidido por Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta. Actualmente integra las comisiones de Medio Ambiente, Turismo, Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Audelia Villarreal Zavala se autodefine como una mujer que persigue las coincidencias. Está convencida de que la participación y el encuentro es el único camino para beneficiar a la población. Según cifras de la Comisión Nacional Forestal, anualmente se registra un promedio de 8,000 incendios forestales que por lo general se inician por alguna actividad relacionada con los seres humanos, tales como las quemas agropecuarias y las fogatas en campamentos. De enero hasta junio es cuando los incendios forestales alcanzan su grado máximo de actividad. De ahí que la Cámara Alta ha hecho un llamado al Ejecutivo para reforzar la estrategia e inyectar más recursos para la protección de bosques y selvas. Hacer uso del fuego en el sector agropecuario ha sido una técnica ancestral que hasta hoy sigue muy arraigada. Sin embargo, el fuego también representa una terrible amenaza para los bosques y selvas de nuestro país. Los incendios forestales, además de causar la deforestación de nuestros ecosistemas, propician la degradación de los suelos de cultivo, dañan la calidad del aire y ocasionan la pérdida de biodiversidad. Este año México arde como nunca. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, en lo que va del 2021, nuestro país ha enfrentado los peores incendios de la década. Se han registrado 4.676 incendios forestales en las 32 entidades federativas, afectando una superficie de 212.050 hectáreas. Recordemos que uno de los objetivos de México como parte del Acuerdo de París es alcanzar la meta 0% de deforestación en el país para el 2030. Esta meta también se encuentra prevista en nuestra Ley General de Cambio Climático. Tristemente, hoy estamos lejos de esta meta.
A nivel nacional, las quemas agropecuarias no controladas son causantes del 40% de los incendios forestales. Por ello, es importante que los agricultores conozcan las alternativas que existen para evitar dichas prácticas. En el 2020, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, impulsó la iniciativa Mi Parcela No Se Quema, brindando capacitación a campesinos sobre estrategias para el manejo de rastrojo, así como para la implementación de la agricultura de conservación. Por ello, el Senado de la República hizo un exhorto a la SADER para continuar durante 2021 con la campaña denominada Mi Parcela No Se Quema, a fin de disminuir la incidencia de incendios forestales atribuibles a actividades agropecuarias. Además, solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que verifique que no se otorguen autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos incendiados sin que hayan pasado 20 años y sin que se acredite que la vegetación forestal afectada se ha regenerado. Se limitará a las dependencias del gobierno federal para que los estados o municipios no puedan otorgar incentivos económicos a actividades cuyo cambio de uso de suelo no sea autorizado por la Semarnat. La adopción de estas medidas contribuye a alcanzar la meta de deforestación cero y ayudan a mitigar los efectos del cambio climático y la pérdida de diversidad biológica. El 28 de diciembre de 1855 entró en vigor la Ley Lafragua, o Ley de la Libertad de Imprenta, considerada una de las principales leyes de reforma. La Ley Lafragua buscaba garantizar la libertad de expresión en los medios impresos y por ello estipulaba que nadie podía ser molestado por sus opiniones, prohibiendo así la censura. Su nombre se debe a su autor, José María Lafragua Ibarra, abogado, político y diplomático liberal, bibliófilo y hombre de letras, nacido en Puebla el 2 de abril de 1813. Lafragua fue de ideas liberales, pero considerado del bando moderado. Hombres que creían que las reformas que necesitaba el país debían de realizarse de forma lenta y paulatina, y no de tajo como pretendían los radicales. Lafragua presentó el programa del Ministerio de Gobernación el 22 de diciembre de 1855 y para evitar los abusos en cuanto a la libertad de impresión, el 28 de diciembre promulgó un reglamento de la libertad de imprenta que fue muy criticado por la oposición. Los dos puntos esenciales de este nuevo reglamento eran la prohibición del anónimo y la supresión de los jurados populares. Lafragua justificaba estas novedades en 3 presupuestos. 1. Combinar el orden con la libertad. 2. La imprenta debería de ser la expresión de las ideas. Y 3. No dar cabida al alarido de las pasiones. Los intercambios comerciales que México mantiene con China superan los 81,000 millones de dólares, razón por la cual el gigante asiático es actualmente el segundo socio de nuestro país. Sin embargo, tratándose de dos culturas con profundas raíces, las relaciones entre ambas naciones aún cuentan con un amplio margen para crecer y fortalecerse. Justo ahí es donde la Cámara Alta entra en acción con las facultades exclusivas que desempeña en cuanto a política exterior. Desde la primera década de este milenio, el comercio entre China y México se ha incrementado al grado que este país asiático es hoy en día el segundo socio comercial de México con un mayor superávit comercial. La suma de las exportaciones e importaciones entre México y China ascendió a 14,898 millones de dólares durante el primer bimestre de 2021, lo que representa un crecimiento anual de 9.8% según datos del Banco de México. 明年的2月14号将是中国跟墨西哥建交50周年。1972年两国建交以来啊，双方一直秉持着这种相互尊重、这个合作共赢的这个原则，关系一直保持着健康稳定的发展。
这个我们在政治领域啊，不断的互信啊，不断的深化，经贸合作不断的这个扩大，文化交流也是日益的加深。2013年呢，两国建立全面战略伙伴关系。Al estrechar relaciones bilaterales con otras naciones y otras latitudes, nuestro país logra romper con ciertas dependencias, al tiempo que aprovecha las ventajas competitivas de economías vigorosas y que coinciden con las políticas comerciales mexicanas de innovación, inclusión y diversificación. 第四个呢，就是共同的维护多边主义。这个我们都是中国跟墨西哥都是多边主义的这个积极的推动者和捍卫者。所以在当前国际形势下，我们双方应该加强这个沟通和协调，坚持捍卫真正的多边主义，来维护好我们发展中国家的整体利益，在加强这个磋商啊、凝聚共识的基础上，不断的这个推动国际治理体系的这种改革和优化。Si bien el COVID-19 nos vino a recordar nuestra fragilidad como individuos, este también nos ha dado excelentes lecciones de cooperación global, y en este sentido es imprescindible fortalecer las alianzas en materia de salud pública. 这个新冠肺炎疫情爆发以来啊，我们两国啊，这个齐心协力，这个共同抗疫，相互支持，以实际行动诠释了这个人类命运共同体的这个真谛。这个在中方抗疫最吃紧、最关键的时候呢，墨西哥各界人士给了我们非常宝贵的支持和声援，我们永远不会忘记。在墨西哥这个疫情在墨西哥爆发以后呢，我们也是感同身受，这个竭尽所能的向墨西哥提供一些支持。La importancia del mercado chino en el mundo es indiscutible, y ese liderazgo implica, a su vez, responsabilidades y retos globales a los cuales vale la pena enfrentar acompañados con visiones y metas comunes. México y China han establecido las bases de una relación de amistad, de diálogo y de cooperación que les han permitido avanzar en la profundización de una agenda diversa e inclusiva. La política interior de un país implica algunas de las actividades esenciales de la vida nacional, tales como el desarrollo político, interrelación con las instituciones democráticas, la formación cívica y la participación ciudadana, acuerdos políticos y consensos sociales, política migratoria, prevención del delito y cultura de paz, entre muchos otros. En este sentido, las facultades y responsabilidades de la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta se centran en la elaboración de dictámenes, informes y opiniones en materia electoral, sistema de partidos, derechos humanos, migración, protección civil, radio, televisión y cinematografía, desarrollo político, formación cívica, participación ciudadana, gobernabilidad democrática, transparencia, asuntos religiosos, regulación de juegos, apuestas, loterías y rifas, entre otras más. Al frente de la Comisión de Gobernación del Senado se encuentran 3 mujeres. En la presidencia, la senadora Mónica Fernández Balboa, y en la secretaría, las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Nadia Navarro Acevedo. Conoce al resto de los integrantes que conforman a la Comisión de Gobernación del Senado de la República. La Constitución política que actualmente nos rige, promulgada en 1917, es considerada como la primera constitución social del siglo XX, pues en ella se delinearon los ejes que brindan protección a las clases más vulnerables, principalmente obreros y campesinos. Sin embargo, y a pesar de las múltiples reformas realizadas a la Carta Magna, los pendientes en materia de bienestar de las personas trabajadoras y sus familias siguen latentes. Por ello, a manera de recordatorio y con la finalidad de generar futuros ajustes a la ley, desde el 2012 se desarrolla en el Senado la Semana Nacional de la Seguridad Social.
Para preservar y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, las sociedades han desarrollado a lo largo de la historia una serie de servicios asistenciales, clínicos, económicos, sociales, culturales y deportivos, entre muchos otros, que generan seguridad social. En México, la seguridad social fue fruto de la Constitución de 1917 y a la fecha los artículos que salvaguardan los derechos de la clase trabajadora se han modificado incansablemente, pues tanto las necesidades como las condiciones de vida revelan que el bienestar social es un anhelo y una lucha permanente cuyas batallas se lían en esta arena, la Cámara Alta. A lo largo de 3 largas mesas de trabajo, legisladores, especialistas, representantes sindicales y directivos de las principales instituciones se dieron cita en la Semana de la Seguridad Social para enfocarse en 2 aspectos primordiales: el régimen de pensiones y la protección social ante la emergencia sanitaria. Es habitual que los pacientes, y más en esta pandemia, acudan al centro de salud cuando presentan ya casos muy graves de COVID o cuando tienen una enfermedad ya grave. La medicina preventiva es desconocida ahora para la población en general, por lo que es momento de construir un sistema de salud pública que no sea el último recurso, sino el primero, lo que requiere un aumento sin precedente en el gasto de salud. Millones de mujeres tuvieron que dejar sus ingresos, tuvieron que dejar sus trabajos, ya no pueden salir a buscar estos trabajos y estos ingresos porque están realizando tareas de cuidado. La CEPAL nos habla de 10 años por lo menos de retraso de lo que habíamos alcanzado las mujeres en la participación laboral. La informalidad fue el sector que más, es decir, el sector más golpeado durante la pandemia. Por eso, por ejemplo, si analizamos estos datos desde un punto de vista muy frío, podríamos decir que durante el índice de afectación durante la pandemia en México bajó. Sí, pero bajó porque había más desempleados, es decir, había menos personas trabajando en la informalidad durante la pandemia. Se prevé que al mismo tiempo sea el que más se recupere, pero será una recuperación garantista, será una recuperación basada en el sustento de los derechos humanos, una recuperación basada en la seguridad social. Así la Semana de la Seguridad Social en el Senado de la República. Oportunidad para escuchar, pero sobre todo para rectificar y ajustar todos los mecanismos y sistemas de derechos con los cuales los trabajadores cuentan para sortear cualquier adversidad. Llegamos al final de esta emisión, pero desde este momento queda abierta la invitación para que nos acompañen en la próxima entrega de Cámara Alta. Si tienen algún comentario, petición o sugerencia, por favor háganoslo llegar a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición ahora en pantalla. Mi nombre es Paulina Usigli. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó